En estos momentos, Drapati está avivando dos calderos a la vez en el frente. Los corresponsales de guerra rusos se despiden de sus sueños de grandes conquistas. La estrategia de victoria ha comenzado a hacerse realidad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una contraofensiva. Cerca de Kharkov, los rusos están perdiendo soldados por montones. El equipo costoso ha quedado hecho pedazos. Golpes dolorosos llegan a los lugares más protegidos del enemigo. Esto nunca había ocurrido antes. Liquidación de un comandante cerca de Limán. Un FPV ucraniano atravesó el blindaje ruso. Incluso la élite de Putin es impotente. Paralelamente, la guerra está alcanzando un nivel totalmente nuevo. El primer asalto aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania con la participación de robots. Drapati lidera a Ucrania hacia la victoria. Sobre todo esto a continuación, no se lo pierdan. Saludos. Esto es Ucrania Hoy, soy Darina Hutskalo y estas son las últimas noticias. En Rusia han empezado a hablar del escenario más aterrador. Mikhailo Drapati y las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparan para encerrar al ejército de Putin en dos calderos de frente a la vez. El propagandista militar ruso y bloguero Z, Maxim Kalashnikov, fue el primero en dar la voz de alarma. Están preparando el aislamiento de Crimea como base de nuestra agrupación del Dnieper, que avanza en el suroeste. En caso de que tengan éxito, surge la amenaza de crear dos calderos. La propia Crimea se convierte en un caldero y se corta el suministro de la agrupación del sur del Dnieper. El segundo caldero, según el ruso, estaría en el curso bajo del Dnieper. Rusia corre el riesgo de quedar atrapada sin posibilidad de maniobrar y con enormes problemas para su agrupación en el sur. Y resulta que, tras el nombramiento de Drapati, con su reputación de comandante hábil, maldita sea, cómo me gustaría que personas así estuvieran de nuestro lado. Y lo más interesante es que un bloguero Z ruso admitió de hecho que es un comandante fuerte y expresó su pesar porque tales militares ucranianos no estén del lado de Rusia. Había que haber enviado las tropas en el 14. Había una oportunidad de que se pasaran a nuestro lado si hubieran visto determinación en aquel entonces. Pero ya se les pasó el momento. Es más, si los rusos se ahogan en el miedo solo por el hecho de que en el lado opuesto tienen un ejército dirigido por el general de la victoria, entonces la reciente declaración del propio Mikhailo Drapati los acercará definitivamente a la decisión de capitular. El plan de victoria de Ucrania ha sido aprobado. La mano de acero del comandante militar ucraniano se encarga de su implementación. La primera prioridad es detener el avance del enemigo. Y esta es la condición para nuestras futuras acciones integrales con respecto a la continuación o el fin de la guerra. Detrás de todos los procesos, todo el armamento y todos los recursos, hay una persona. El beneficiario final de todas las decisiones de gestión es el soldado. Los primeros resultados de la táctica de Drapati ya son notables. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han pasado a la ofensiva en la dirección de Kupiansk. Así lo escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra, citando la declaración del portavoz del segundo cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, Volodymyr Detiarov. Las fuerzas ucranianas están intentando hacer retroceder a las tropas rusas de la frontera internacional y mantener un control total de fuego sobre Kupiansk y los puntos de control globales que las tropas rusas utilizan para trasladar fuerzas a Kupiansk. Según los analistas, en Kupiansk se están produciendo combates en el centro y en el norte de la ciudad, donde se han atrincherado los rusos. Mientras tanto, las tropas ucranianas los están contraatacando desde las afueras. Entre tanto, en los suburbios, en Kupiansk-Buzlovy, se está librando una batalla por el puente sobre el río Oskil. Los ocupantes se han visto atrapados en una auténtica picadora de carne en el frente, perdiendo posiciones, efectivos y equipo costoso. En consecuencia, las fuerzas de defensa destruyeron un obús autopropulsado sobre ruedas único, el 2 S-44 Yatsint-K. Es el segundo caso confirmado de pérdida de este sistema desde el inicio de la guerra. La guerra entra en una fase tecnológica. Cerca de Limán ocurrió lo que los rusos más temían. Un dron FPV ucraniano impactó un blindado Tigr donde viajaba el mando de la 144 Toa División rusa. Según sus datos, el dron alcanzó al vehículo blindado justo mientras estaba en movimiento. Rusos afirman que en el vehículo iba el general Dmitry Mikhailov, alias Kurgan. Estando en estado de fuerte embriaguez, expresó su descontento de la forma más grosera posible a su adjunto de logística debido al mal suministro de todo lo necesario a las posiciones de vanguardia. En respuesta, el adjunto explicó que era imposible entregar los suministros necesarios ya que los drones enemigos volaban por todas partes y de varios en varios. En respuesta, el general Mikhailov gritando: «Me están mintiendo en todo».
No hay ningún FPV enemigo allí. Decidió, junto con el oficial de logística, ir en un vehículo blindado Tigr hasta Terni para demostrar personalmente que tenía razón. Como escriben los propios rusos, el final para los ocupantes resultó doloroso. El subcomandante se quedó allí en el Tigr calcinado. Pero al propio general Mikhailov, a pesar de todo, lograron sacarlo. La parte ucraniana aún no ha comentado sobre la épica liquidación del mando ruso. Sin embargo, estos no son los únicos éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares ucranianos llevaron a cabo el primer asalto aéreo con la participación de robots que fueron transportados al campo de batalla por drones. En la captura de pantalla de las imágenes del lugar de los hechos, vemos cómo un cuadricóptero transporta un dron terrestre en un sector no especificado del frente. Al mismo tiempo, la grabación fue realizada, probablemente, por la cámara de un UAV ruso, lo que muestra una inscripción a ambos lados de la imagen. Los medios reportaron que se trata de un NRK ARC-1, al cual le colocaron una mina y lo enviaron a minar las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Bueno, el armamento literalmente borra todos los límites. El único límite para él puede ser solo la imaginación de los operadores. Las tecnologías permiten realizar más tareas sin riesgo para los militares y pueden reducir la presencia de personas en el campo de batalla en casi un 30%. Ha llegado la siguiente etapa de la guerra, un asalto aéreo con robots transportados por drones. Ucrania ha abierto una serie de nuevas posibilidades en las que los sistemas no tripulados se combinan para realizar tareas que antes eran imposibles. Se menciona en el material. La operación demostró que el objetivo es salvar vidas y obligar a Rusia a luchar contra drones y robots terrestres. Es el principio que sigue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Drapati ya aplica lo anunciado: superioridad tecnológica, soluciones asimétricas y más capacidad para destruir al enemigo. Sus primeras decisiones dan peso a sus palabras. Según informa Ukrainska Pravda, el comandante en jefe anunció la suspensión temporal del reabastecimiento de personal en los regimientos de asalto. Ucrania da un paso hacia una nueva etapa de la guerra, donde la tecnología se impone. Las primeras decisiones de Drapati ya están cambiando el ánimo en el ejército. Él llevará a Ucrania a la victoria. Una publicación occidental reveló lo que los militares piensan sobre Drapati. Los periodistas hablaron con militares en diferentes sectores del frente y muchos califican a Drapati como la mejor opción posible para este cargo. El operador de un complejo robótico terrestre se expresó de la manera más emotiva sobre el nuevo comandante. Según sus palabras, el general Syrskyi ya quedará para siempre en la historia como el comandante que detuvo la ofensiva rusa en el momento más difícil de la guerra. Y de Drapati, los militares esperan aún más. El general Drapati pasará a la historia como el general que obtuvo la victoria sobre Rusia. Los militares que sirvieron bajo su mando hablan no solo de profesionalismo, sino también de confianza. El excomandante de una compañía de drones de ataque con el distintivo Fizruk recuerda que Drapati dirigió personalmente la estabilización de la situación en Vovchansk y siempre cumplió sus promesas. Él, Drapati, sabe escuchar y cumple su palabra, incluso cuando se trata de pequeñas promesas. Según otros interlocutores de la publicación, el nombramiento de Drapati ya ha fortalecido significativamente la confianza de los militares en el mando. Los combatientes destacan su enfoque moderno de la guerra, su apoyo al desarrollo de tecnologías no tripuladas y su disposición a escuchar a los comandantes directamente desde el frente. Algunos militares también señalan que en ciertos sectores ya se notan los primeros resultados positivos tras los cambios de personal, aunque subrayan todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Al mismo tiempo, en el ejército no ocultan que les hubiera gustado ver junto a Drapati al exministro de Defensa Mikhailo Fedorov. En opinión de muchos combatientes, este tándem podría convertirse en el motor de futuros cambios. Fedorov-Drapati no nos vencerán. 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 Si Fedorov regresa, será mejor, porque durante su mandato vimos muchos cambios efectivos en el ejército. Drapati y Fedorov darán fuerza a las Fuerzas Armadas de Ucrania y devolverán la fe a los ucranianos. Mientras tanto, la reacción al nombramiento de Mikhailo Drapati resultó ser resonante no solo en Ucrania, sino también en Rusia.
Según el político y figura pública ucraniano Oleh Rybachuk, en el Kremlin claramente no esperaban este desarrollo de los acontecimientos. Rybachuk declaró que el liderazgo ruso contaba con que, tras los cambios de personal, el sistema de gestión militar ucraniano se debilitaría y comenzaría el caos dentro del país. Pero, según sus palabras, ocurrió exactamente lo contrario. Los rusos allí celebraban abiertamente, bebían durante varios días que todo ¿Se refiere a la destitución de Fedorov? Sí, la destitución de Fedorov. ¿Y qué pasará con Syrskyi? Que supuestamente nosotros nos encargaremos que ahora mismo todo se les vendrá abajo y no podrán salir de este hoyo. Y ahora veo que el nombramiento precisamente de Drapati ha dejado a los rusos en un estupor absoluto. Empiezan a decir al unísono que ahora han llegado esos generales que empezaron todo. Ahí muestran a la misma figura, aquel que aplastó las barricadas en Mariupol con un tanque. En cambio, el nombramiento de Drapati resultó ser una sorpresa desagradable para Moscú. El nuevo comandante en jefe personifica a una generación de comandantes de combate que se formó durante la guerra moderna y no en la escuela militar soviética. Es precisamente por eso, señaló Rybachuk al aire, que los propagandistas rusos percibieron la aparición de Drapati al frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania como una amenaza seria. Según su evaluación, en el Kremlin contaban con el debilitamiento del ejército ucraniano, pero obtuvieron un comandante en quien los militares confían y con quien vinculan las esperanzas de un mayor fortalecimiento del ejército ucraniano. Es precisamente por eso, considera Rybachuk, que en Moscú reaccionan de manera tan dolorosa a este nombramiento. Y no es en vano que teman tanto a Drapati, porque el ejército ruso recibió otro golpe doloroso en el frente. En la dirección de Dobropilia, los ocupantes, tras una larga pausa, lanzaron al ataque 2 grandes columnas de vehículos blindados. Según datos del regimiento Azov, el ataque fue completamente frustrado. Los rusos perdieron 13 unidades de vehículos blindados, 2 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 47 unidades de vehículos ligeros y 123 militares muertos. La derrota ya es reconocida incluso por los corresponsales de guerra rusos, Sitvoenkori, quienes criticaron duramente a su propio mando. En el 5º año de guerra, los generales volvieron a lanzarse a un ataque blindado siguiendo los preceptos de los abuelos. El resultado fue predecible. El nuevo tándem de Drapati y Madyar pone punto final a la guerra. Allí están Drapati y Madyar, nosotros tenemos a Gerasimov. En Rusia admitieron, Ucrania está ganando la guerra de personal. Una declaración contundente fue hecha por el conocido Z-patriota ruso Lev Vershinin. Él admitió, de hecho, mientras que en Ucrania se nombra a los militares más eficaces para los puestos de mando, en Rusia a los comandantes talentosos los destituyen, los encarcelan o simplemente mueren en circunstancias misteriosas. Él prestó especial atención al nombramiento del comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Madyar Brovdi, y del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapati. Allí, como comandante, nombraron al feroz y curtido general Drapati. Está Madyar, experto en drones. Aquí, solo Gerasimov. El bloguero ruso también destacó que en Ucrania están llegando a altos cargos personas que se han ganado su autoridad directamente en el campo de batalla. Al mismo tiempo, según sus palabras, en Rusia la situación es la opuesta. Los comandantes que están directamente relacionados con la guerra fueron destituidos, mientras que el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, permanece en su cargo a pesar de las críticas incluso entre los partidarios de la guerra. Vershinin tampoco pasó por alto el ámbito de las tecnologías militares. Señaló que en Ucrania los especialistas en drones y comunicaciones reciben apoyo estatal e influyen en el desarrollo del ejército, mientras que en Rusia muchas de estas personas fueron destituidas o han muerto. De hecho, el bloguero ruso Z admitió lo que los expertos militares han estado diciendo cada vez más a menudo últimamente. Ucrania apuesta por comandantes con experiencia real de combate e innovación, mientras que el sistema ruso es cada vez más criticado incluso por sus propios partidarios. Y es precisamente en este contexto donde en Rusia se habla cada vez más de un problema que ya es difícil de ocultar allí, la falta de personas dispuestas a ir a luchar contra Ucrania. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Madyar Brovdi, declaró:
Cada grupo de ocupantes eliminado en el frente tiene otra consecuencia estratégica para el ejército de la Federación Rusa. Según sus palabras, cuantos más militares rusos mueren en Ucrania, menos personas están dispuestas a ir a la guerra por dinero. Estoy profundamente convencido de que, además de los 110.000 gusanos que hemos eliminado durante el último año, una cantidad no menor de gusanos, al observar nuestras actividades, ha cambiado su actitud y ha reconsiderado ir a la guerra por dinero. Y no hay otra razón. Señaló que una parte significativa de los rusos ni siquiera entiende por qué los envían a luchar a Ucrania. La mayoría de los rusos no saben dónde está Sloviansk ni para qué lo necesitan. Según Brovdi, el Kremlin sigue imponiendo a la sociedad la idea de capturar territorios ucranianos. Sin embargo, para muchos rusos, esta guerra parece cada vez menos una causa por la que luchar y cada vez más un riesgo de perder la vida. Y mientras en Rusia intentan encontrar una respuesta a las nuevas decisiones militares ucranianas, en Kiev continúan reestructurando el sistema de mando del ejército. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapati, informó por primera vez en una reunión del cuartel general del comandante en jefe supremo sobre la situación en el frente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que durante la reunión se prestó especial atención a las direcciones más críticas: Sloviansk, Kostiantynivka y Zaporilla. La situación en el frente es dura y buscaremos oportunidades para aumentar todos los programas de apoyo a las unidades ucranianas. Según el presidente, el nuevo mando está analizando la situación en el frente y determinando dónde es necesario reforzar a las unidades ucranianas. Por otra parte, en la reunión del Estado Mayor se discutió la implementación del plan de sanciones de largo alcance contra Rusia. Zelensky señaló que esta dirección está funcionando de manera sistemática. La ejecución es bastante rítmica, se están alcanzando los objetivos. Así, durante las operaciones de combate, Ucrania refuerza su defensa en el frente y aumenta la presión sobre Rusia más allá de la línea de contacto. Están acorralando al Kremlin. Los deep strike de las Fuerzas Armadas de Ucrania están cambiando las reglas del juego. Mientras las explosiones en la retaguardia rusa desestabilizan la economía del enemigo, en Washington hacen una declaración contundente. Forzarán a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Cómo están destruyendo exactamente los ataques de represalia ucranianos la maquinaria militar de la Federación Rusa y por qué esta estrategia se está volviendo decisiva en la guerra? Todos los detalles explosivos ahora mismo en el reportaje. El Kremlin se ha enfrentado a lo que más temía y esto será su fin. La guerra, que durante años intentaron mantener alejada de las ciudades rusas, regresa a casa con un horror de fuego. Y si antes Moscú amenazaba a todos a su alrededor, ahora se ve cada vez más obligada a explicar a sus propios ciudadanos por qué se escuchan explosiones a cientos e incluso miles de kilómetros del frente. De esto gritan en los Estados Unidos. Marco Rubio está convencido de que es precisamente esta nueva realidad en el campo de batalla la que romperá definitivamente el guión del Kremlin. En Washington ya no ocultan que cuanto más profundo penetran los drones de largo alcance ucranianos en la retaguardia rusa, más cerca está el momento en que Putin tendrá que renunciar a sus ultimátums. El Kremlin está perdiendo su principal base, la sensación de impunidad. Es precisamente esta nueva dinámica, según Rubio, la que podría obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. Y mientras el Kremlin sigue asegurando que todo está bajo control, uno tras otro, los mayores centros logísticos del país están quedando fuera de servicio. Y esta vez el objetivo no fue una instalación militar, sino el sistema que garantiza la vida cotidiana de millones de rusos. Los buenos drones están retrasando los paquetes. En la región de Vladimir, uno de los centros logísticos más grandes de Wildberries, con una superficie de casi 172.000 metros cuadrados, fue alcanzado. Precisamente a través de este centro pasaba un enorme flujo de mercancías hacia Moscú, las regiones centrales, el noroeste y otras zonas de la parte europea de Rusia. Cuando estos nodos se detienen, surgen problemas no solo con la entrega. Todo el sistema logístico comienza a fallar.
El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brody, señaló con ironía que, tras el ataque, uno de los centros clave de Wildberries, que de hecho era un puente logístico entre la parte europea de Rusia y los Urales con Siberia, se desconectó del chat. Según sus palabras, este es ya el 10º ataque exitoso contra los almacenes del Marketplace. Y la serie de tales ataques está lejos de terminar. Y eso no es todo. Tras el ataque ucraniano, se desató un incendio en la Universidad Tecnológica Estatal de Belgorod. Precisamente esta universidad informaba abiertamente sobre el desarrollo de sistemas de control para cuadricópteros y también anunciaba la inscripción de estudiantes escolares en programas de verano para la creación de drones. Rusia ha intentado durante años convertir a todo el país en una enorme cadena de montaje para la guerra, desde fábricas y universidades hasta clubes infantiles. Pero ahora esta misma infraestructura se encuentra cada vez más a menudo en zona de riesgo. Y cuanto más se adentra la guerra en la retaguardia rusa, más difícil le resulta al Kremlin convencer a la población de que las hostilidades ocurren en algún lugar lejano. Es más, el escudo impenetrable del que tanto se jactaban los ocupantes empieza a resquebrajarse, mientras en el Kremlin siguen hablando de uno de los sistemas de defensa aérea más potentes del mundo. Los ataques ucranianos muestran cada vez más una imagen completamente distinta. En la defensa rusa están apareciendo brechas peligrosas. Según la evaluación del analista francés de Ocint Clément Mollin, los recientes ataques contra radares y sistemas de defensa antiaérea en el sur de Rusia no son casuales. Su objetivo principal es abrir corredores para los drones ucranianos de largo alcance, que podrán llegar a objetivos estratégicos, económicos y militares, principalmente refinerías de petróleo y otra infraestructura crítica del territorio de Krasnodar. De hecho, Ucrania no solo está destruyendo sistemas de defensa aérea individuales, sino que está eliminando gradualmente secciones enteras del escudo protector ruso. Y cuando aparecen agujeros en este escudo, no solo los almacenes o aeródromos quedan bajo amenaza, sino también las empresas que llenan el presupuesto ruso y financian la guerra. Es precisamente por eso que los ataques de largo alcance se parecen cada vez menos a incursiones aisladas y más a una campaña sistemática. Primero los radares y los sistemas de defensa aérea, luego la logística, la infraestructura petrolera y las instalaciones militares. Para el Kremlin, esto significa una sola cosa: la retaguardia segura está desapareciendo rápidamente y junto con ella se desmorona la principal ventaja de Rusia: la capacidad de librar una guerra sin sentir sus consecuencias en su propio territorio. Así que, mientras la propaganda rusa habla de estabilidad, los ataques ucranianos de largo alcance golpean cada vez con más fuerza la economía del país agresor. Porque la guerra moderna no es solo el frente. Se trata también de rutas destruidas, suministros interrumpidos, pérdidas millonarias y la destrucción gradual del sistema que durante años le aseguró al Kremlin la ilusión de una retaguardia tranquila. Y al parecer es precisamente esta retaguardia la que ahora se está convirtiendo en uno de los puntos más vulnerables del enemigo. Es necesario devolver la guerra al lugar de donde vino. El comandante del 429º Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados, Aquiles, Yuri Fedorenko, subraya: los ataques de largo alcance no son una táctica para conseguir titulares llamativos. Es una estrategia que priva sistemáticamente a Rusia de la posibilidad de continuar la guerra. Cuanto más arden la logística, el refinado de petróleo y la industria militar rusas, menos misiles, drones y bombas llegan a las ciudades ucranianas. Y al parecer, este proceso ya no se puede detener. Lo que hace poco parecía imposible, hoy se está convirtiendo en la nueva normalidad. Rusia se ve cada vez más obligada a luchar no solo en el frente ucraniano, sino también por la estabilidad de su propia retaguardia. Y si esta tendencia continúa, precisamente los ataques ucranianos de largo alcance podrían convertirse en el factor decisivo que no solo socave la maquinaria militar del Kremlin, sino que finalmente obligue a Putin a abandonar el lenguaje de los ultimátums y sentarse a la mesa de negociaciones, ya no bajo sus propias condiciones, sino bajo las condiciones de la realidad. ¿Y usted qué opina de estos acontecimientos? Escriba su opinión en los comentarios, haga clic en me gusta debajo del video y manténgase al tanto de lo principal. Más adelante más. ¡Nos vemos!